Vamos, creo que más rápido, ¿no? Me parece. Bien. Perdón. ¿Me recuerdan todo lo que habíamos visto y qué tenemos para hoy? Si no me equivoco, licenciado, estábamos viendo sobre nos mandó sobre las funciones gratuitas que pueden utilizar en el ámbito administrativo en una escuelita. Pero bueno, no eran funciones específicamente, ¿no? Eran aplicaciones. Aplicaciones, perdón, sí. Ya. Eso como una parte. Sí. ¿Qué más teníamos que hacer? ¿Qué más estábamos viendo? Eso sí lo que decía Julie, las funciones. Ya. Las funciones a nivel de hoja de cálculo. ¿Qué nomás habíamos visto? ¿Qué nomás habíamos dicho? La utilidad de ciertas funciones como el concatenar que habíamos visto y las otras ahí que estábamos haciendo, bueno, que estuvo usted realizando esos ejercicios para ver su funcionabilidad. Ya. Listo, entonces se vieron ejercicios por separado. Ya. Hoy vamos a ir determinando ejercicios que pueden ser tomados en conjunto, aplicando cierto tipo de fórmulas, en algunos casos con funciones, en otros tal vez no con funciones, pero que al final de cuentas para todos los casos que nosotros revisemos van a ser útiles cualquiera de las metodologías o métodos que estemos utilizando. Sí, bien. Perdón. Listo. Entonces, dentro de todo lo que nosotros tengamos que ver o que tengamos que hacer, vamos a ir determinando cierto tipo de trabajos que van a ser trabajos de prueba, pero que a su vez van a tener un componente alto o un componente bueno en relación a perdón, en relación a la utilización de las fórmulas y funciones. Sí. Por eso, lo primero que vamos a hacer o que voy a hacer en estos momentos es compartirles un archivo, y en ese archivo vamos a ir desarrollando el trabajo como tal. Sí. Bueno, en primera instancia voy a compartirles el archivo. Y luego de eso voy a proceder a trabajar con este ejemplo de factura. Por si acaso, les estoy dando todos los privilegios para esta factura. Pero les voy a entregar todos los privilegios en el sentido de que vamos a que luego ustedes puedan revisar las fórmulas, puedan identificar las cosas que se están haciendo, más no en un sentido de perdón, no en un sentido de que vayan modificando de mala manera que vayan modificando de mala manera las fórmulas como tal, sí. Así que por favor, en esa parte ir considerando esto. Ya, acá ya ingresaron dos compañeros. Como les digo, la idea de esto es que puedan ir revisando luego las fórmulas, las funciones, y una vez que culminemos la práctica voy a bloquear la página.
Sí, o esta hoja, para que ustedes puedan desarrollar también su práctica en propio espacio. ¿Listo? Bien. Pregunta número 1. ¿Qué nomás? Bueno, vamos a hacer un ejemplo de una factura. ¿Me pueden decir qué nomás lleva la factura? Detalle, descripción, valor unitario, valor total. IVA. A ver, por ahí tenemos algunos ejemplos que me quieren dar. Sí. Una factura en la mayor parte de casos debe llevar primero componentes que son propios y legales de cada jurisdicción, en este caso de nuestro país. Ese es uno de los aspectos que nosotros debemos ir considerando siempre en relación a determinar qué componentes debe constar o debe tener una factura. Sí. Escucho por ahí que debes llevar el IVA, escucho por ahí que debes llevar detalle, descripción. Pero todo eso deberíamos nosotros enfocarle a un trabajo un poquito más... ¿cómo sería? Primero, enfocarnos cómo va a estar nuestra factura. Porque no todas las facturas son iguales. Deben tener los mínimos requeridos, sí, pero no todas las facturas tienen los mismos componentes o las mismas descripciones en cada uno de sus estados. Perdón. Sí. Entonces ese es un aspecto que hay que considerarlo y considerarlo bastante. Bien, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos desarrollar? Una factura que tenga muchos parámetros, solo los básicos. ¿Cómo consideran ustedes que debería tener o debería estar compuesta una factura? Dando por el RUT, que llega a decir la autorización para manejarse con la factura. Ya. Después de ello, ahí sí sería el cliente, el nombre de la empresa, el número telefónico, cédula o RUT del cliente, Yeah. para que llegue a ser facturado a nombre A. Ya. En La primera fecha, la ciudad. Ya, en primera instancia me estás hablando de datos informativos, que esos datos son los que no van a cambiar en cada una de las facturas, es decir, los datos de mi empresa, de la empresa que va a emitir la factura, ¿cierto? Ya. Exactamente. Ya, denme un segundito, miren, tengo una llamada urgente. Aló. Hola, Pati, ¿qué tal? Bien, bien. Ya le digo a Camilo. Ya le digo.
Chicos, ¿están ahí? Sí, dicen. Disculpen la demora. Se me presentó una urgencia en estos momentos. Bien. A ver, continuamos con esto de la factura. Sí. Hablábamos de los datos informativos en relación a la empresa. ¿Sí? Y tendríamos también los datos informativos y estos son los que deben llenarse en relación al cliente. ¿Cierto? Son los dos espacios que nosotros tenemos en cabecera. Ya, ¿qué más debemos llenar de información? El contenido de lo que vamos a realizar la compra, tal vez dicen. Ya, pero ¿qué nomás diría en el contenido? Iría la cantidad, el precio unitario o precio total y el detalle. Ya. Sí, de las cosas que me van diciendo. Listo. A ver, nosotros acá, bueno, ya luego tocaría ir organizando, pero estos datos de aquí son los que más se repiten, sí. Y por eso vamos a tener facturas que en algunos casos tengan unas 10 líneas, otros casos tendrán unas 5, dependiendo de qué tipo de productos son los que compramos. Y algunos casos como cadenas de supermercados que le dejan ilimitado dependiendo de la cantidad de ítems que vayan comprando. Pero nosotros, como no vamos a hacer nada automatizado, lo vamos a ir desarrollando con cantidades un poquito altas, tal vez unos 10 registros de productos, justamente para que las fórmulas no se nos hagan tan sencillas y vayamos aplicando algunas cosas. ¿Ya? Bien, ¿qué más nosotros necesitaremos para esta factura? La cantidad sería... Faltaría el subtotal, dicen. Ya, El IVA. listo. El IVA, el subtotal. A ver, vamos a tener el subtotal. Podríamos tener IVA. Descuento, tal El vez. total, dicen, ¿o no? listo. Podríamos ponerle. Es que esto de aquí justamente es para ir practicando algunas cosas. Sí, en algunos casos, yo voy a tener productos que son con IVA y productos que son sin IVA. ¿Ya? Y ahí yo tendría un IVA 12 y el IVA 0 que también le suelen poner. Sí, pero los cálculos son algo diferentes. Entonces vamos a hacerle algo no tan complejo en una primera instancia. Y luego si por ahí queremos hacer más práctica, podríamos ir desarrollándole algo un poco más complejo. ¿Ya? Bien. Los datos informativos de la organización, como esta no va a ser una factura enfocada a un aspecto comercial, sino netamente de práctica, los datos informativos de la empresa no lo vamos a poner, es decir, no va a incluir nada de la cabecera, nada que me diga RUC de la empresa, ni cosas de esas. Los datos informativos del cliente, sí. ¿Ya? Upa. A ver. Por ejemplo, pongo cliente. ¿Qué más? O nombre, no sé cómo queramos ponerle. Sí. ¿Qué iría luego? ¿Qué iría abajo? ¿Qué iría al frente? La fecha en la que se hace la compra. Ajá. Ya, me dicen la fecha, perfecto. ¿Qué El más? número de teléfono. A ver, vamos a ponerle acá Dirección. teléfono. Dirección. Ya, dirección. ¿Qué más? Número de cédula también. Ya. Cédula de ciudadanía o RUC. Listo. Puede ser el correo electrónico, dicen, como para que le llegue la factura a su correo. Ya. Suele estar. Sí. ¿Algo más? Pero esto ya no sería una factura si es que aplicáramos ahí el correo. ¿Por qué?
solo sería sería un comprobante de pago, porque una vez que se emite un impreso, Ajá. que se envía la factura, únicamente la factura llega a ser la digital y no la que nos entregan ahí como el impreso. Ya, el Ya no es una impreso, factura. perfecto, el impreso no tiene un carácter legal para devengación de impuestos o para pago de impuestos, sí, perfecto. Sí, sí nos damos cuenta los criterios que deben irse tomando acá. Entonces le vamos a borrar el email como un dato informativo, sí. Ya. Bien, entonces, luego de eso vamos a tener cantidad. A ver, ¿por qué motivo hacerle desde la fila 2? Es por el hecho de que luego vamos a rayar también la factura. Es decir, vamos a hacer la parte de márgenes. Sí, tal vez en hoja de cálculo de escritorio como el Excel va a ser algo diferente, pero no tan diferente a lo que nosotros vamos a realizar acá. Comisión de Mori. Tengo detalle. Sí. Voy a tener aquí el precio unitario. Y acá el precio total. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos empezar a fijarnos aquí? ¿Ya? Una de las cosas importantes es empezarles a dar atributos a los que son títulos. Nosotros acá tenemos la negrita que está puesto con una B. ¿Sí? Por ese motivo, bueno, se le conoce como bold en inglés. ¿Ya? Lo otro que comúnmente se suele hacer es centrar. Sí, estamos viendo dónde se encuentran los iconos. Ya, listo. Los que tenemos en la parte de la cabecera también, el detalle le vamos a agrandar un poco más en relación a la parte que corresponde también en nombre. Sí. Bien, vamos a dejarles algunas celdas. ¿Ya? A ver, déjenme ver cuántas más o menos marco. De la 7 a la 15, ya. Sí, y aquí le voy a poner el subtotal. Va a estar el descuento. Va a estar el IVA. Y va a estar el total. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué más? El cliente le voy a combinar las celdas. Lo que voy a hacer en este momento se llama combinar celdas. ¿Sí? Como les digo, en el Excel deben ir buscando el icono necesario para combinar celdas. ¿Sí? Y acá me dice combinar todo, combinar horizontalmente. ¿Sí? Lo voy a combinar. Lo mismo en dirección. Ya. ¿Para qué combino yo una celda? Me sirve para que en lugar de que me aparezcan 3, me aparezcan 2, me aparezcan n cantidad de celdas, se empieza a posicionar como uno solo. ¿Sí? Si ustedes se fijan en la parte de la barra de direcciones de la hoja de cálculo, ¿sí? Me aparece en esta hoja de cálculo desde E4 a G4. Si yo estuviera en el Excel me va a aparecer solamente E4. ¿Ya? ¿Sí estamos? Sí, listo. Listo. Bien. La cantidad del detalle y el precio unitario yo debo ingresar. ¿Sí? Pero el precio total se debe calcular. El subtotal se debe calcular, el descuento se debe calcular y el IVA se debe calcular. ¿Ya? Y todos estos datos de acá arriba debemos calcularlos. Bien. Voy a hacer algo muy rápido en estos momentos. ¿Sí? Voy a marcar todo. Y acá tengo un icono que me dice bordes. Lo mismo debo buscar en la hoja de cálculo en Excel. ¿Sí? Simplemente le doy un clic y ya me aparece bordes. Miren,
Aquí el rook no le combiné y por ese motivo me aparecía bordes internos. ¿Ya? En el subtotal voy a hacer algo similar hasta el total. Voy hacia los bordes. Ahora, si yo quiero darle otro tipo de detalle en relación a que se diferencien las secciones, ¿sí? Me vengo a bordes y voy a elegir solamente los bordes exteriores. ¿Ya? Está con un color, voy a ponerle un color diferente para visualizar. ¿Sí? Y le voy a dar el borde exterior. ¿Listo? Netamente es por visualizar. ¿Ya? Es algo que ustedes también necesito que lo vayan revisando. Entonces acá voy a hacer lo mismo. Ya. Y tengo los bordes exteriores en color rojo para definir secciones. En algunos casos se opta por cambiarle el grosor del borde. ¿Sí? Y esto yo lo tengo acá, en el icono de abajo. ¿Ya? Sí, ¿sí nos damos cuenta cómo cambió el grosor? Pero disculpe, ¿puede repetir el grosor? A ver, voy a hacerle en la parte superior. ¿Sí? Me vengo a bordes. ¿Sí? Esto es lo que voy a aplicar, el borde en exterior. Pero voy a cambiarle, le voy a hacer doble línea. ¿Ya? Le pongo doble línea y digo borde exterior. ¿Sí? ¿Sí le vemos? Sí, Ya. sí, Esto de aquí netamente es de ir jugando un poquito, de ir equivocándonos, de ir practicando. Si no lo practicamos, les aseguro que por más que se les explique 1000 veces, no lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Esto, como les digo, es de ir jugando, de ir practicando. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos calcular el precio total. ¿Sí? ¿Y el precio total cómo se calcula? La cantidad por el precio unitario. La cantidad por el precio unitario. Toda fórmula o función empiezo con el igual. Digo igual, señalo la cantidad o la celda de cantidad por la celda de precio unitario. ¿Sí? Y le doy un enter. ¿Ya? Esto de acá nosotros luego lo que deberíamos hacer es hacer un control C, marco hacia abajo, me voy a editar, si estamos viendo el menú editar, ¿sí? Pegado especial y digo pegar solo la fórmula. ¿Ya? ¿Por qué motivo pegar solo la fórmula? Porque si yo le hacía un pegado completo, este borde de acá abajo que se me encuentra resaltado se iba a modificar. ¿Sí? Entonces, ¿se fijaron en lo que hace el pegar solamente la fórmula? Ahora, voy a hacer lo mismo y voy a pegar de forma completa. ¿Sí? Listo. Está. Bueno, en este caso no se me borró, pero en el Excel por lo general se va eliminando eso. Entonces, yo acá pongo cantidad 1, precio unitario 10 y automáticamente ya me calcula. ¿Sí? ¿Sí vimos esa parte? Sí, Linda, pero no sé si vas a repetir otra vez. Claro. Para la fórmula. A ver, vamos de nuevo con la fórmula. Voy a hacerle en la celda G8. Recuerden, las fórmulas deben estar en un sitio diferente a las celdas que van a intervenir en la misma. ¿Ya? Voy a hacerle en la G8. Empiezo con igual. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, Liz. Ya, empiezo con igual. Señalo
la celda que voy a multiplicar, en este caso D8. ¿Sí? Pongo el asterisco, que es el símbolo que me representa la multiplicación. ¿Por qué va a multiplicar? Por F8. ¿Sí? Y presiono Enter. ¿Sí? Ya les. Ya. Bien. Deme un 5. Bien, entonces cuando yo hago ese tipo de cosas, yo simplemente luego ingreso valores y ya voy obteniendo los resultados. ¿Sí? O sea, sí, dicen, pero por ejemplo, o sea, lo que usted le hizo para que toda la fórmula se haga. Ya en estos total. momentos voy. Ah, ya, gracias. Ya. Ahora, la fórmula original, yo le pongo o presiono Control C de copiar, marco donde que se va a repetir las fórmulas y presiono Control V. ¿Sí? Esto es algo que hay que cuidar mucho en hoja de cálculo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, a ver, si me da. Ya, ahí estamos con una visualización mucho más amplia, ¿cierto? Chiles. Ya, si ustedes se fijan, yo tengo un valor o una fórmula que le afecta a D7 por F7. ¿Sí? ¿En cuál? En la celda G7. ¿Sí estamos? Chiles. Ya. Bajo una fila y me afecta D8 por F8, que es la otra fórmula que desarrollé. Pero hoy voy a las que copié. Entonces, las que copié están en D9, están en F9, ¿sí? La otra que copié está en D10 y está F10. Entonces, ¿qué es lo que se quiere demostrar con esto? En primera instancia, que cuando yo hago Control C, Control V, de fórmulas que afectan a celdas, y estas celdas no tienen ningún otro componente, simplemente se van trasladando. Se trasladan en la misma cantidad de filas y columnas que uno se le mueva. Sí. Como yo me moví solamente filas hacia abajo, por ese motivo afecta a las celdas de la columna D y F. ¿Ya? Si yo me hubiera movido al costado, solamente por cuestión de ejemplo, ¿sí? ¿Qué hace? F7 por H7. ¿Sí? ¿Sí le vemos? Chiles. Ya, entonces, todo va a depender de hacia dónde le muevo el cursor. ¿Sí? Bien. Eso en relación a obtener el precio total. Ahora vamos hacia el subtotal. Voy a minimizar un poquito para que se pueda visualizar completo. El subtotal es la suma de todos los precios totales o de los precios totales por ítem. Sí. Como estoy diciendo que es la suma, voy a aplicar la función suma. Digo entonces igual suma. Abro paréntesis y marco todos los valores de precio total. Cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Sí? ¿Qué hice? Apliqué la suma. ¿Ya? Entonces, si yo de acá modifico algo, automáticamente se me modifica el precio total y también se modifica el subtotal. ¿Sí? Si yo modifico algo, voy teniendo este tipo
de efectos. Cuestiones que debemos ir considerando. Si nosotros quisiéramos ir llevando cierto tipo de controles, en la mayor cantidad de casos, la cantidad, valga la redundancia, viene a ser un valor entero. Sí. Es muy poco los ítems, o son muy pocos los ítems que me permiten valores fraccionarios. Pero para el ejemplo vamos a hacer que la cantidad sea un valor entero. ¿Ya? Entonces, no voy a permitir que me ingresen valores fraccionarios o valores decimales. Por ejemplo, yo digo 1.5 y sí me acepta. La idea sería de que este valor no me acepte. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, Lice. Para esto me voy a ir hacia el menú datos. A ver, espérenme. Ah, ya. Y tengo validación de datos. Por si acaso, toda hoja de cálculo tiene este tipo de opción. El asunto es encontrarle. Validación de datos o validar datos. ¿Sí? Le doy un clic y me aparece una caja de diálogo. Ya, me dice el intervalo de las celdas, es decir, lo que yo marqué. Si no hubiera marcado, yo puedo irles a marcar nuevamente. ¿Sí? Ya, criterios, lista a partir del intervalo. Yo le voy a poner como criterio un número. ¿Sí? Valores. Va a ser entre 1 y 100. ¿Ya? Digo que si no está entre estos valores, los rechace. ¿Sí? Y puedo hacer que me muestre un texto de validación. Y digo guardar. Ahora, número también es el decimal. Y por eso acá me va a aceptar decimal. En cambio, cuando ustedes trabajen con hoja de cálculo, y esta ya viene a ser una diferencia con el Excel, cuando trabajen con el Excel, sí pueden ir identificando si es que es entero o si es que es decimal. Pero algo que yo no puedo hacer es ingresar una letra como la letra A. Y me dice, ha ocurrido un problema, introduce un número entre 1 o 100. Algo que no me permite es ingresar un valor en número 0. Y me dice lo mismo. ¿Sí? Entonces, yo puedo validar esta parte de datos. Y lo mismo debería hacer con lo que es el precio unitario. ¿Sí? ¿Sí estamos, chicos? Sí, Lice. Ya. Entonces, acá tengo otro tipo de posibilidad. ¿Sí? Bien. Algo adicional que yo puedo incluirle, me voy a formato y yo puedo ingresar algo que se llama formato condicional. ¿Sí? ¿Y qué puedo hacer yo con este formato condicional? Puedo hacer que me aparezca en rojo. ¿Sí? Y digo cuando este valor, a ver, ya, solamente por cuestión de ejemplo, ¿sí? Digo que sea menor que 5 y le doy un clic. Ya, tengo una regla de formato condicional. Entonces, yo pongo el valor de 5, ¿qué pasa con la celda? Está natural, no hay ningún tipo de problema. Si yo pongo un valor de 2, ¿qué pasó con la celda? ¿Sí vemos el efecto? Sí, Lice.
Ya. Recuerden, nosotros en este momento estamos haciendo una factura, pero estamos probando algunas otras herramientas que se deberían o se podrían aplicar. Si yo les pidiera un ejemplo, ¿para qué creen ustedes que me pueda servir esta parte del formato condicional? Listen puede servir como para separar facturas que, digamos, puedan pasar de $50 o así. O sea, se pueden marcar y yo ya sé que esas facturas pasan de 50. A ver. Pero ya para un caso real, si nosotros ya nos enfocamos o algo un poquito más, más cercano a una realidad. Como en qué caso podríamos utilizarle. Puede ser en el mismo de facturas, yo no digo que no. Pero sí deberíamos ir identificando algunas cosas adicionales. ¿En qué ejemplo? A ver, ¿pueden darme algún ejemplo? ¿Puede ser solo en facturas el ejemplo? No, en lo que sea, en algo que nosotros podríamos aplicar. Dicen, creo que un ejemplo creo que ser en la parte que utilizan los licenciados para los promedios de los alumnos cuando aprueban y reprueban. Ya. De colores. Por ahí puede ser. Ya, por ahí podríamos darle, ¿cómo se llama? Cierto tipo de manejo de colores. Listo. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué más? A ver, ¿algún otro ejemplo? Puede ser el caso de un negocio grande, clientes que digamos así, que le envían las cosas y para seleccionarles a los que les deben más. Podríamos establecer algún tipo de posibilidad en ese espacio. Sí. Tal vez si queremos establecer rangos de deudas o algo que se le parezca bien. ¿Algo más? ¿Algún ejemplo más? No. Le dicen, o sea, no sé si esté bien, ¿no? Pero, o sea, puede ser como para marcar a las personas, digamos, en un colegio, a las personas que ya habían puesto la cuota o algo así. Ya, si yo estoy llevando algún registro que sea ¿cómo se llama? No sé, de cuotas, de algo que se le parezca así. ¿Algún otro ejemplo? Listen puede ser también son mujeres o hombres para diferenciar. ¿Pero en qué? ¿Cómo así les queremos diferenciar? Puede ser una nómina de estudiantes. Ya, pero el manejo de colores, digo.
Inge, puede ser la factura de ventas para poder seleccionar cuando hemos ya entregado, o sea, en la entrega, en ese momento de entregar, para ir, o sea, seleccionando. Ya. Y de los que hemos entregado y de los que todavía nos faltan de entregar y ir seleccionando de colores. Listo. Entonces, miren, todos estos ejemplos que ustedes me dan son ejemplos que nosotros deberíamos empezar luego a practicarlos. ¿Sí? Porque, dime, Jairo. Tal vez podría ser otro ejemplo en que se haga valores en categoría A, B y C, es decir, el tipo de cliente. Es decir, la persona que me compra cantidades básicas, unidades así, entonces es el precio A. Pero si hay una persona que cada semana hay cierta cantidad en lo que va llevando, porque me va llevando entonces por mayor, entonces yo le pongo B. Pero si hay uno que hace una mayor inversión en las compras que me va haciendo semanalmente, entonces yo lo voy dando al precio C. No le doy lo mismo que al precio unitario de lo que nosotros adquirimos una wiki, ejemplo, en la tienda en 60 centavos. Pero como yo me estoy llevando 3 pacas, porque aparte de vender por menor, también soy distribuidor, entonces eso también podría ser. Ya. Sí, por ahí podríamos tener otro tipo de... ¿cómo se llama? De ejemplo. Sí. Entonces, miren, todo esto que en estos momentos se les pide como algo muy rápido, como algo que ayude, que identifique, que nos permita realizar el aspecto A, el aspecto B, el aspecto C. Sí, es netamente en relación a que necesitamos y se requiere de manera obligatoria ir pensando en procesos donde que podamos ir aplicando este tipo de conceptos. Sí, ejemplos van a existir muchos dependiendo de en qué área me voy formando. Pero recuerden que casi siempre deberíamos llevar ejemplos de su área de formación para que ustedes lo puedan comprender y lo vayamos desarrollando. Sí, esta hoja que empieza como ejemplo de factura, luego se debe ir llenando con algunos otros detalles, con algunos otros elementos que nos permitan ir generando cada vez más y más información y que veamos qué tan importante puede ser una hoja de cálculo como tal. Sí. Listo. A ver, en primera instancia voy a generar un descuento por generarlo. Ya, no importa si me compra 1 o si me compra 100, el descuento va a ser siempre el mismo. El siguiente ejemplo que hagamos va a ser un descuento ya de acuerdo a cierto tipo de característica. Sí. Entonces, desde ahí debemos nosotros ir identificando las cosas como van sucediendo. Voy a ponerle un descuento del 5%. ¿Cómo calculo yo un 5%? Para calcular el descuento era, profe. Sí, sí, voy a calcular, en este caso un descuento, pero voy a calcular un porcentaje. Siempre va a ser un porcentaje el descuento, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo yo el 5%? Por poner un ejemplo. Dicen es igual a 5, o sea, seleccionamos la celda por 5%. A ver, selecciono la celda por 5%. Dividido para 100. Ya puede ser dividido para 100. Y me da un valor de 4. Está mal la fórmula. ¿Por qué? Ya estoy al revés ya. O si está bien. Es por ciento. Bueno, yo tenía entendido que era, o sea, el 5, pero el signo del por ciento. Ya, entonces va 80 por
el 5%. Este está con el porcentaje. Y miren, ¿qué pasó? ¿Eso no es? ¿Eso no es? No puede ser eso. ¿Por qué no? No sé. Ahí, miren, le modifiqué los datos y me sigue dando el 5%. A ver. No, sí está bien, pues. Por si acaso, ahí va otra. Por eso les digo, voy a dejar las fórmulas acá. Luego ustedes verán con cuál fórmula se quedan. ¿Sí? Por 0.05. ¿Sí? Recuerden, nosotros podemos llegar al mismo resultado de diversas maneras. Y ese es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos en la hoja de cálculo. Que si yo en estos momentos saco el porcentaje de esta manera y les digo que hay que restar, y para la prueba yo les tomo un porcentaje pero que les digo que hay que sumar, se me caen. Sí, entonces hay que entender bien cómo va el proceso, y por eso les decía que la hoja luego le voy a bloquear para que ustedes puedan leer o puedan comentar, pero no modificar, en el sentido de que puedan revisar fórmulas, puedan revisar funciones, pero que ayude a la parte de ejemplo que deban desarrollar. ¿Sí? Chicos, Licenciado, y disculpe, dime. en el caso del descuento, ¿siempre va a ser del 5%? O digamos, nosotros podemos poner cantidad de descuento que nosotros vamos. Ya, recuérdate, esto es un ejemplo. Sí. Luego, esta hoja va a tener una variación. Ya, voy a hacer una duplicidad de esta hoja. Y va a tener una variación. ¿Por qué? Porque ya debemos entrar con otro tipo de funciones. Entonces, ¿cómo se llama? Si ya empezamos a manejar algunas características a nivel de tipo de funciones, ya necesitamos obligatoriamente el trabajar en el aplicar esas funciones adicionales. ¿Sí? Por si acaso, de aquí en 15 días, es decir, miércoles 28, tenemos una evaluación de hoja de cálculo. Cosas no muy complejas, pero que sí nos va a requerir que vayamos analizando y pensando algunas situaciones, ¿sí? Ya, ¿Qué evaluación dijo, profe? Así como sonó, acerca de esto. acerca de esto. Claro, a ver, es que al final de cuentas es la forma como yo me voy a dar cuenta, valga la redundancia, si estamos o no estamos estudiando algo más. Sí, por si acaso, hagan cuenta que ese trabajo que va a ser práctico no va a tener para nada un ejemplo de factura. Va a ser otro. Ya luego de ver cuál va a ser, pero va a ser otro. ¿Sí? Ya, listo. Listo. Bien. El IVA le vamos a calcular del subtotal menos el descuento. ¿Sí? Y aquí entra la parte de la jerarquía de los operadores. Yo por lo general, o yo debería trabajar con el paréntesis, y por eso voy a decir igual.
igual que paréntesis. Lo primero, el paréntesis. Este valor menos este valor, ¿sí? Y tengo que sacarle el 12%. Siguiendo el mismo ejemplo de la fórmula anterior, digo 12 dividido para 100, ¿sí? Y mi valor es 11.04. Este valor de acá tiene lo siguiente, dice igual el valor del subtotal menos el descuento por 12 y el signo porcentaje, 11.4. Y el siguiente o la siguiente fórmula tiene algo similar. Tiene este valor menos el descuento, todo esto por 0.12, ¿sí? 11.4. Voy a ponerle al costado y voy a marcarle con un color rojo porque esta fórmula está mal. Sí, digo igual este valor menos el siguiente valor por 0.12. Sí, con cualquier fórmula que hagamos, este valor va a estar mal. ¿Por qué? Porque no tiene paréntesis. Sí, por favor, esto es uno de los errores grandes que cometemos cuando desarrollamos fórmulas. Ya, no tenemos paréntesis. Entonces, bajo esas características y bajo esa circunstancia, necesitamos siempre estar claros que los paréntesis son obligatorios. ¿Ya? Voy a marcarle también con negrita como para enfocar el trabajo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo obtengo el total? ¿Sí? El total lo obtengo de la suma del subtotal más el IVA menos el descuento. ¿Ya? Ese es el total que tengo a pagar. Recuerden algo adicional, y esto ya por una cuestión más que todo legal. El IVA no es un valor que mi negocio lo recoge. El IVA es un valor que yo le encargo para luego pasarle a las arcas fiscales. Sí, no es algo que yo gano, es algo que yo le paso para las arcas fiscales. ¿Sí? Entonces acá voy a seleccionar el subtotal, digo menos el descuento y más el IVA. Y ese es el valor que tiene a pagar la persona que hace compra en mi local. ¿Ya? Si yo voy modificando algo de datos, si volví casi al tamaño original, digo 10, ¿sí? Me da un valor de 160, automáticamente el descuento se modifica porque es del 5% y el IVA también se modifica y el total se modifica. ¿Sí? Entonces, en estos momentos modifiqué los permisos. No sé si alguien me puede ayudar informándome que se vean las fórmulas. Posiciónense sobre alguna fórmula y revisen si es que lo visualizan en sí en la fórmula. ¿Qué fue, chicos? Sí, se ve. Sí se visualiza la fórmula, ya. Ese es el objetivo como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en estos momentos? Opa. A ver. Espérenme un cinquito. Voy a abrir el WhatsApp.
para pasarles el enlace también al grupo, para que no se elimine al momento que cerremos la... Listo. Está también en el grupo por cualquier eventualidad que por ahí pueda ocurrir. ¿Ya? Bien, no sé si hay alguna inquietud de lo que hemos visto hasta el momento. No me dirán todo, que ahí sí ya nos complicamos. Hace una pregunta. Le suma el subtotal y masiva y le resta con el descuento y sale el total es 170, ¿verdad? Ajá. Ya, gracias. Sí, esa más que todo es la aplicación de la fórmula. Sí. Ahora, nosotros podríamos hacer ejemplo de cualquier tipo de espacio. Pero una factura, todo el mundo debería conocer cómo se la emite y cómo se la llena. Entonces nosotros aquí estamos haciendo una aproximación. Pueden existir formas diversas de ir manejando esto, de ¿cómo se llama? De los ítems y de las facturas como tal. ¿Sí? A esta hoja le voy a bautizar como original, ¿ya? Porque de esta vamos a hacer un cambio dentro de lo que es el subtotal, o más bien dicho dentro de lo que es el descuento. Tenemos que irnos enfocando a otro tipo de función y esa función debe entregarnos una forma de valoración. Bien, antes de continuar, por favor, vamos a tomarnos 8 minutos, son las 19:22, regresamos 19:30. ¿Sí? Ya, dicen, gracias. Listo. Listo, chicos, estamos ahí. Sí. Bien. Antes de seguir con la parte de hoja de cálculo, para el día de mañana van a tener que desarrollar una tarea que es netamente por el día de mañana. Sí. Enfocada a un pequeño ejercicio que aplique unas 2 o 3 fórmulas o funciones dentro de hoja de cálculo. Y eso lo comparten conmigo, sí, por medio de WhatsApp, si quieren hacerlo por medio del Google Drive, porque asistencia en sí no vamos a tener y no podemos hacer la parte de retroalimentación como estaba planificado, sí, por una por un espacio directo que se va a hacer dentro del instituto, pero enfocado a la parte docente. Entonces, por ese motivo no tenemos este trabajo de retroalimentación que comúnmente lo hacemos. Por ese lado, necesito ver que ustedes el día de mañana laboren en este espacio. Sí. Primera situación informada. Ahora, vamos a vamos a trabajar con 2 funciones. ¿Se recuerdan que no topamos dentro del grupo de funciones a la función sí y a la función contar sí dentro de todo lo que tenían que desarrollar? Chicos, chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya. A ver.
Les hice una consulta anteriormente. Si ustedes se recuerdan que dos funciones no las topamos la semana anterior, la función sí, la función contar sí. Ya. Bueno, Jairo asintió y eso significa que creo que está de acuerdo con lo que uno dice. Sí, eso Ya. lo habíamos visto. Listo. Ya, no están estas, no las habíamos visto porque necesitan un poco más de explicación y son de pronto las más complejas de entenderlas. Pero para esto vamos a hacer algún tipo de analogía en relación a este trabajo. Sí. Bien, creo que la gente que somos de Ambato, la mayor parte debemos haber cogido alguna ruta de las que pasan por el Parque 12 de Noviembre, creo yo. Sí, alguna vez debemos haber cogido algún bus que pasa por ahí. Ya. Entonces, la pregunta va hacia allá. Yo me voy a dirigir desde el Parque 12 de Noviembre hasta el sector del Mall de los Andes, ¿sí? ¿Qué línea, qué ruta cojo? ¿Qué ruta tomo? No me dirán. El camino, o sea, la línea de buses. A ver, sí, bueno, no el número, pero hablemos de qué ruta, de qué línea. Bueno, no por número, sino desde dónde a dónde comúnmente van. O dicen que van sus letreros. O sea, ahí como lo dice, o sea, del Parque 12 a... Pero a viene Monte los Andes. viene de algún lado, ¿cierto? Y tal bueno, vez el letrero me dice que llega a algún otro lado. La número 11, la Joya, el Pisque, esa que pasa por el Parque 2. Pero esa no me deja en el mall. Tú ya me hiciste perder, Evelyn. Ahí sí ya extraviado en este planeta. La Libertad de línea 2. ¿Cómo le dice? A ver, por eso les decía, no demos el número, pero sí desde dónde a dónde van. O sea, ¿verdad? La Manzana de Oro, Puerto Arturo. Ya, Manzana de Oro, Puerto Arturo. Sí, esa creo que es una de la Gerpasol, listo. Ya. Ahí tenemos una. Sí. Deme otra. Necesito mínimo 2 aquí. Montalvo hasta el Recreo. Ah, Montalvo hasta el Recreo, listo. Y las dos pasan por el Parque 12 de Noviembre. ¿Qué pasa en estos momentos que yo voy a tomar un bus y me aparecen las dos líneas? Sí, puedo tomar una de las dos en ese instante, en ese momento, pero no puedo tomar las dos a la vez, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Liz. Ya. De esa manera, como nosotros generamos una condición, ¿sí? De esa misma manera funciona la función sí dentro de la hoja de cálculo. Me permite hacer una evaluación. Claro está que la evaluación aquí ya no viene entre si tomo la línea de Montalvo, el Recreo, o tomo la de la Manzana de Oro al Pisque, sino me va a tomar en relación a una condición, ¿sí? Y me evalúa si yo voy por un camino verdadero o voy por un camino falso. ¿Ya? En todos los casos, la función sí va a tener 3 parámetros: la evaluación, o el criterio, o la condición, como queramos llamarlo, el camino verdadero y el camino falso. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para esto, por si acaso. Todavía nada que ver con hoja de cálculo, porque lo que necesito obligatoriamente es que esté claro el cómo va a funcionar este tipo de cosas. Sí, otro ejemplo se puede dar cuando hacemos nuestra evaluación con la edad. ¿Sí? Si soy mayor de edad o si soy menor de edad.
pero bajo ningún concepto voy a ser mayor y menor de edad al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, de ahí yo tengo otra condición tomada. ¿Sí? En algún momento, nosotros vamos a ir identificando varias condiciones. Y esto de acuerdo a lo que Jairo también decía dentro del ejemplo de la factura. Yo puedo tener precios A, B y C. Entonces, ¿a quién doy precio A? Al que me cumpla cierta característica de una condición. ¿A quién doy precio B? Al que me cumpla cierta característica de una condición. ¿A quién doy precio C? Al que me cumpla cierta característica de una condición. Sí. Nosotros a nivel académico tenemos el aprueba o reprueba, ya como forma final. Entonces eso viene a ser otra condición. Si yo tengo un promedio de 7 en 2 parciales o 7 en 3 notas, 2 parciales más un supletorio, apruebo. Si yo no llego a cumplir ese 7, repruebo. Ahí ya tengo otra condición. Sí. Nosotros podríamos identificar esto de igual manera cuando seleccioné mi carrera luego de dar la prueba. Sí, a ustedes creo que les tocó hacer bachiller. Sí. Entonces, tal vez yo tenía 5 opciones, pero de esas 5 opciones tengo la primera que es prioritaria, que si yo le puse administración de centros infantiles como primera opción y mi puntaje me dio, entonces llegué hacia allá. Sí. Pude tener una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta. Pero yo no podía elegir las 5 a la vez. ¿Ya? Yo debía elegir una. Entonces, este tipo de cosas o todos estos procesos que nosotros tenemos vienen a ser condiciones que en muchos de los casos para nosotros se vuelve algo tan normal, tan natural, que creemos que todo funciona de una manera relativamente sencilla. Pero nosotros siempre pasamos generando condiciones a nivel de nuestro cerebro, siempre. Sí. Si yo les digo en estos momentos que se vayan hacia la puerta más cercana que tienen, cada uno de ustedes va a ir generando más de una condición. ¿Por qué? Porque si están sentados, es un hecho que se levantan. Y ahí ustedes ya tomaron una decisión. Porque no se van a ir sentados hasta la primera puerta que encuentren cerca de su domicilio. Sí. En otro caso, si por ahí tienen algún objeto que les interrumpe el paso directo, van a moverse hacia la izquierda o hacia la derecha, y eso es otra condición que ustedes evalúan y toman una decisión. Sí, parecería que es automático, pero al final de cuentas lo hacemos. ¿Ya? Pasa lo mismo cuando se les dice qué bonito el perro, Melissa. No, tranquila nomás, tranquila. Ya. Yo creo que luego nos vas a tener que dar una cría para todos. ¿Ya? No. Listo. Ya dice que no. No. Bueno, entonces, lo mismo pasa cuando nosotros nos levantamos todas las mañanas y tenemos cierto tipo de rutinas. Sí. ¿Como qué rutinas? Irnos a asear, desayunar, cambiarnos de ropa, la forma como llegamos hacia nuestro trabajo en caso que lo tengamos. Entonces, cuando nosotros vamos desarrollando todo ese tipo de procesos, siempre vamos tomando decisiones. Sí. Tomaré el desayuno con un pancito o con 2. ¿Como o no como pan? ¿Como pan integral o como pan blanco? Ya, todo ese tipo de cosas para nosotros siguen siendo toma de decisiones. En algún momento puede ser que nos dan preparado el desayuno
pero posiblemente digo, no, hoy no quiero tomarme todo el jugo. Sí. Y son condiciones que yo voy generando. ¿Ya? Dentro de los procesos, igual que comúnmente hacíamos, sí, ustedes se recordarán cuando por ahí medio se les torturaba cuando estaban en primer semestre y se les decía que lleguen puntual. ¿Qué pasaba si llegaban a las 16:01? Sí. Entonces, muchos compañeros por llegar temprano sabían que desde algún sitio debían aligerar el paso o pegarse un trotecito hasta llegar a la puerta. Son condiciones y son decisiones que nosotros vamos tomando. Pero yo no puedo hacer dos procesos que se separan, no puedo hacerlos a la vez. Por ese motivo, esta función sí, lo que me hace es evaluarme una condición y me ejecuta el lado verdadero, es decir, si cumple esa condición que yo le pongo, o me ejecuta el lado falso, es decir, si no cumple la condición que yo le puse. Sí. Bajo esas características y bajo esas circunstancias, nosotros debemos establecer este proceso y este desarrollo que comúnmente se lo realiza con la función sí. No sé si en este pequeño lapso de explicación tienen algún tipo de inquietud, algún tipo de duda. No, dicen. Parecería que todo claro. Espero que así sea también en el momento del ejemplo. Ahora, es que en ocasiones la explicación es clara y al momento ya de entrar en evaluación, al momento de entrar a ejecutar eso dentro de una hoja de cálculo, es por lo general cuando empezamos a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque yo en ocasiones me confundo hasta en los signos que voy poniendo. Cuando se les dice menor que, ponen mayor. Y cuando se les dice mayor que, ponen menor. Entonces, son detalles tan pequeños, pero son detalles que nos pueden hacer grandes diferencias al momento de ejecutar algo. Sí, bien. Ahí nosotros vamos a ir identificando cierto tipo de cosas. Ya, lo otro. ¿Qué pasa cuando yo tengo que hacer más de una evaluación, más de una condición? Ya. Por principio, yo solamente evalúo una condición a la vez. Solo una. Esta condición puede ser combinada o no. Y esa parte ya la veremos luego. Pero, ¿qué pasa si yo tengo que evaluar o tengo como resultados cuatro tipos diferentes? Sí, cuando, por ejemplo, voy y entro a un redondel y tengo la vía al frente, tengo la vía al costado derecho, tengo la vía al costado izquierdo. Tengo 3 caminos para tomar de una sola ruta que voy. Esto también nos pasa cuando yo realizo procesos. Sí, lo que Jairo decía. El valor A, el valor B, el valor C. Si yo tengo 3 valores, son 3 posibles resultados, la cantidad de condiciones es igual a la cantidad de posibles resultados menos 1. Es decir, si yo tengo 3 posibles valores, ¿cuántas condiciones debo tener? Mínimo 2. Si yo tengo 5 valores, debería tener mínimo 4 condiciones. ¿Sí? Si por ahí yo tengo solamente 2 posibles valores, entonces es una condición. Si tengo un posible valor resultante, no necesito condición, porque ese es otro de los problemas que nos topamos a veces. Como tenemos o estamos revisando esto de las condiciones, se les pone ejercicios que deben ser resueltos de forma lineal y tratamos de meterle condición por donde que no hay remedio. ¿Por qué? Porque nos vamos mecanizando en algo cuando realmente lo que deberíamos hacer es analizar lo que necesitamos. Sí. Todo este tipo de cosas les dejo solamente como mensaje en estos momentos. La próxima semana entramos de lleno con estas función sí y función contar sí, porque sí vamos a requerir de algunos ejemplos. Así como hoy me preguntaron que si puedo volver a repetir lo de la fórmula del resultado,
les aseguro que estas del sí me van a pedir 1, 2, 3, 4, n cantidad de veces, porque son las más complejas de entenderles ya en un momento de práctica. Lo que sí requiero es que por favor vayamos analizando procesos que tengan este tipo de condicionantes. Sí, como digo, nuevamente voy a tomar el ejemplo de Jairo cuando me dice ¿qué pasa si yo compro bastante? No necesito o no deberían darme a mí un precio igual que al resto, deberían darme un precio preferencial. ¿Y qué pasa si soy mayorista? Ya no solo es compra bastante, sino compro gran cantidad y de manera regular. Posiblemente ahí deben darme otro tipo de preferencia. Sí, tal vez el descuento pueden hacerlo si es que yo compro pasado X cantidad de dólares, no solamente, o más bien dicho, no a todos deberían dar descuento. Sí, poniéndonos en el ejemplo de la factura. Ya, nos podemos poner en cualquier tipo de ejemplo y este tipo de cosas nosotros deberíamos empezar a revisarlas y a determinarlas. Sí, no sé si es que haya aquí alguna pregunta. Licenciado, disculpe, ¿puede repetir el tema del deber que estaba diciendo que es para el día de mañana? Ya, ustedes deben idearse qué hacer, donde que apliquen unas 2 o 3 fórmulas y funciones básicas en relación a lo que hemos visto. ¿Las que vimos ahora o las anteriores, digamos, que vimos? ¿O en general? En general, no es problema. Yo lo que necesito es ver que practiquen un poco. Y disculpe, ¿hasta qué horas le podemos mandar el deber? Hasta la noche. No es problema. Como se queda registrada la hora, no es problema. ¿Y le mandamos a la plataforma o a su WhatsApp? O al grupo, perdón, que tenemos. Verán, más noche voy a ponerle dentro de la tutoría. Posiblemente se le pueda asignar a la tutoría para que lo envíe. ¿Ya? Pero también el WhatsApp es válido. Entonces ustedes eligen. Sino que lo que sí les pediría es que sea como mensaje personal, no al grupo. Porque en el grupo se me puede quedar alguien sin especificarle o sin determinar si me ha entregado o no me ha entregado el trabajo. ¿Sí? Ya, muchas gracias, licenciado. Listo, chicos. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna consulta. No, creo que no. Listo, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima semana, miércoles. Les pido de favor, así como un favor especial, traten de llegar temprano. Sí. El próximo miércoles, si no le cogemos el hilo, podríamos vernos algo complicados en el desarrollo en sí de los ejercicios. Y recuerden que ese va a ser el día que tal vez tengamos mayor posibilidad de ir revisando información, porque de aquí en 15 tenemos una evaluación. Y eso hay que estar claro. Sí. En caso de que no estén el próximo día miércoles, por favor revisen el video. Lo de la evaluación, eso sí, tienen que estar dentro de las horas determinadas, porque a cada uno se le va a asignar una hoja de cálculo dentro del Google Drive. ¿Ya? Y al asignarse eso, estaríamos listos. Cierto, el próximo miércoles también tenemos la parte de la exposición. Sí. Sí, no hagas esas caras, Jairo, porque es así. Ya, listo. Entonces, no, por eso, pues, no, por otras cosas que tengo que hacer. Ay, pues madre. Hay tantas cosas por hacer. Entonces, la idea sería tratar de salir de la exposición rápido y de ahí vamos con la parte de esto de la función sí. En caso de que no podamos verla, me vería obligado a llamarles el próximo día jueves como tal para
a culminar de ver eso de la función sí. Y bueno, la prueba espero que no esté compleja. Les aseguro que voy a tratar de ser lo más claro posible en lo que necesito que se desarrolle, pero para que, ¿cómo se llama? No tengamos inconvenientes. Y si practicamos un poquito las cosas, si es que mañana practican lo que tienen que practicar, yo creo que no tendríamos inconveniente en la evaluación. ¿Sí? Listo, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Les agradezco mucho. Les dejo rápido porque ya tengo clases con el otro curso. Gracias, pasen bien. Antes de que se vaya, ¿podría repetir el deber? Lo que pasa es que no lo entendí bien. A ver, tienes que desarrollar un ejercicio donde que apliques fórmulas y funciones de las que hemos visto. Daniela. ¿Cuántas funciones dije? Disculpe. Sí, licencia, la escucho. Verás, eso del cuántas, si les digo 2, les aseguro que me hacen 2. Si les digo 20, hacen 20. Entonces, les voy a dejar a ustedes en libertad para ver cuántas aplican. Sí. Y con eso voy a ver qué tan comprometidos estamos en esos 60 minutos. ¿Listo? Ya, ingeniero. Listo.